En el contexto de la invasión rusa a Ucrania, hay varios países en donde podría explotar la mecha que nos lleve a la Tercera Guerra Mundial. Te invito en este podcast a conocer cuáles podrían ser esos países. Moldavia es un pequeño país que fue parte de la Unión Soviética, una de las repúblicas socialistas soviéticas, y que se independizó en la década del 90. La mayor parte de Moldavia, que hace frontera con Rumanía, es muy afín lingüísticamente y culturalmente con los rumanos. Pero hay una parte, una franja conocida como Transnistria, que es más afín al lenguaje, a la cultura rusa. Inclusive todavía celebran el estilo de vida soviético, mantienen allí estructuras, esculturas que en los otros países de Europa Oriental los tumbaron todos. Y esa zona de Transnistria tiene tropas rusas, tiene asesores, pero también tiene soldados rusos, porque ellos declararon su independencia de Moldavia hace unos años atrás y recibieron el apoyo de Rusia. Para efectos prácticos son una república independiente, pero ningún país del mundo los ha reconocido como tal. ¿Cuál es la importancia de eso en el contexto de la guerra de Ucrania? Que Transnistria es la parte de Moldavia que hace frontera con Ucrania. Transnistria no llega al mar, pero está muy cerca del Mar Negro. Ahora les invito a que mentalmente muevan en el mapa hacia Crimea, en el mapa de Ucrania. Crimea, que ya fue ocupada por Rusia en el 2014, está cerquita de la ciudad Mariupol, que tanto estamos hablando. Si Rusia ocupa efectivamente toda esa zona del este de Ucrania, podría, y esto es una probabilidad baja en el sentido de que tiene que tener muchos éxitos militares para poder hacer esto, pero está dentro de las posibilidades reales. El ejército ruso podría ir por tierra rodeando el Mar Negro hasta la ciudad de Odesa. Eso ya nos está acercando mucho a Rumanía, estamos yendo hacia el oeste por la costa, y de ese lugar de Odesa hacer un movimiento militar para unirse por tierra con sus tropas que están allí en Transnistria. ¿Cuál sería el problema con eso? Que probablemente tendría que tener una agresión hacia Rumanía, que es miembro de la OTAN, miembro de la Unión Europea, y automáticamente involucraría a los Estados Unidos en una agresión contra Rusia por haber invadido parte de Rumanía o haber agredido parte de su ejército. La Tercera Guerra Mundial podría comenzar en Finlandia si Rusia entendiera que la entrada de Finlandia a la OTAN les representa un ataque inminente, que ya desde ahí en adelante su seguridad va a estar completamente comprometida. De tal manera que Rusia tendría el incentivo para para agredir a Finlandia antes que Finlandia entrara en propiedad en la OTAN, contando con que tal vez la Unión Europea no active el artículo de seguridad colectiva que tiene dentro de su tratado. ¿Por qué Rusia haría eso? Porque desde que Finlandia solicita a la OTAN hasta que entra, no está protegida por la OTAN. Y si Rusia entendiera que al Finlandia entrar a la OTAN fuera un peligro demasiado grande para su supervivencia, podría intentar impedir que Finlandia entrara a la OTAN, creando un problema en la frontera, disparando algún misil a algún punto cercano en la frontera de Finlandia, no invadiéndola, pero sí provocando una inestabilidad que generara preocupación en los miembros de la OTAN a la hora de votarle a favor a la entrada de Finlandia. Pero sería un riesgo muy grande, porque sería apostar a que la Unión Europea no se sintiera agredida, cosa que lo dudo mucho. Pero dentro de las circunstancias, dentro de lo que está haciendo Rusia en Ucrania, los riesgos extraordinarios que se está tomando contra gran parte de la comunidad internacional, creo que sería una probabilidad real de que Rusia tuviera algún tipo una debacle de seguridad nacional, la entrada de Finlandia. Y si Finlandia no entra, probablemente Suecia tampoco, porque Suecia y Finlandia deben entrar juntos. Suecia no quiere ser la última frontera de la OTAN.
quiere tener a Finlandia ahí, cerca de Rusia, y Finlandia no quiere estar en la OTAN sin Suecia porque quedaría totalmente aislada por tierra de todos los países de la OTAN. Así que en ese sentido van juntos. Si Rusia consigue interferir en el proceso de Finlandia, quizás Suecia tampoco, pero en esa estrategia se arriesgaría a que hubiera una respuesta contundente de parte de algún país europeo y sobre todo de parte de Estados Unidos, y entonces ya estaríamos enfrentando no a la Unión Europea, sino a la OTAN. Bielorrusia, gran aliado de Vladimir Putin. Su presidente, Alexander Lukashenko, consiguió que se aprobara en un referéndum enmendar la Constitución para que pudieran regresar las armas nucleares a su país. Y mire qué casualidad que ese referéndum se aprobó justo un poco después de la invasión rusa a Ucrania. El mensaje está claro. Bielorrusia está dispuesta a que coloquen armas nucleares rusas en su territorio y a participar de la estrategia que pudiera tener Vladimir Putin en la utilización de esas armas nucleares. Pero la cosa se complica más aún, porque Bielorrusia tiene frontera con Polonia y con Lituania. Y en esa frontera triple comienza una franja que llega hasta Kaliningrado, pasando entre Polonia y Lituania. Esa franja de Suwałki es un lugar muy estrecho, 60 millas apenas, y podría, en caso de que las hostilidades aumentaran, podría convertirse en un lugar en el que las tropas rusas bajaran desde el norte de Kaliningrado y las bielorrusas entraran desde Bielorrusia y ocuparan esa pequeña franja, así separando a los países bálticos del resto de Europa. Esa es una probabilidad pequeña, pero está definitivamente dentro de los planes, dentro de las construcciones imaginarias de lo que podría ser una guerra. Y dado el hecho de que ya soldados rusos han partido de Bielorrusia hacia Ucrania, y dado el hecho de que Bielorrusia ha demostrado que está dispuesta a recibir las armas nucleares rusas, eso no puede pasarse desapercibido, ni se puede subestimar la posibilidad de que entre Bielorrusia y alguno de sus vecinos comience algunas hostilidades que desemboquen en una guerra entre potencias. Ahora bien, les he explicado cómo el conflicto de Ucrania podría desencadenar en una tercera guerra mundial, porque es el conflicto activo ahora mismo. Ahora, a largo plazo, donde hay más probabilidad de que se desate una tercera guerra mundial es en el Océano Pacífico. Sobre eso y otros temas relacionados hablaremos en un próximo podcast.